puestos los ojos en Jesús. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de estar aquí para tratar la primera sección que nos corresponde en esta noche, y es sobre la característica de una persona que ha puesto los ojos en Jesús. En primer punto, yo quiero que usted abra su Biblia conmigo y comencemos a tratar el tema de este congreso, que es poner los ojos en Jesús. Yo soy dado a que me gustan mucho las enseñanzas porque me gusta que la gente participe conmigo, pero en esta ocasión no tengo el tiempo para hacerlo así. Entonces, vamos a ver hasta dónde el Señor nos ayuda de la otra forma. En primer lugar, ¿qué es poner los ojos en Jesús? Poner los ojos en Jesús es la acción de enfocar la mirada, y quise decir primero la acción de enfocar la mirada porque no es simplemente quedarse estático. Enfocar la mirada, entre paréntesis, podríamos decir enfocar la fe, enfocar la esperanza, enfocar todo lo que eres tú por encima de todas las cosas que nos rodean. Y aquí es la parte interesante, porque muchas veces nosotros enfocamos nuestra mirada en cualquier cosa menos en Jesús. O decimos que tenemos nuestra mirada puesta en Jesús, pero inmediatamente llega un problema, ya dejamos de mirar a Jesús y nos concentramos a mirar otras cosas. Y nosotros vamos a ver algunos pasajes donde encontramos donde encontramos esto. Pero recuerde, primero, poner los ojos en Jesús es la acción. Es usted moverse, es usted enfocarse, no solamente en palabra, sino también en hecho. Que como usted camine, que como usted actúe, que como usted piense, va a demostrar dónde realmente usted tiene los ojos puestos. Y yo quisiera ir primero a 1 Corintios capítulo 9, verso 24 al 26. Y allí nosotros vamos a definir un poco de que por qué mirar a Jesús o poner los ojos en Jesús es una acción. Y Pablo lo describe de la siguiente forma. Y él dice, 1 Corintios capítulo 9, verso 24. Él dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero un solo se lleva el premio. Y Pablo agrega, corred de tal manera que lo obtengáis. Poner los ojos en Jesús no solamente es usted mirar hacia arriba y ya. Poner los ojos en Jesús es una carrera que usted y yo nos planteamos de que vamos a correr. Y esa carrera significa que usted va a correr. Usted no puede quedarse mirando solamente la meta. No hay manera de llegar mirándola. Necesariamente el hecho de poner los ojos en Jesús implica que esta carrera usted y yo salimos. Sigue diciendo el texto. Corred de tal manera que lo obtengáis, porque aquí el objetivo es obtener. Es obtener aquel gran galardón, como Pablo también lo describe en otro lado. Sigue diciendo el texto. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y aquí es algo importante y algo donde usted y yo, quizá en este tiempo, no le ponemos mucho asunto porque queremos ser cristianos en la iglesia, y ser cristiano en la iglesia es fácil. Eso es fácil porque yo me paro aquí, usted no sabe qué me pasó a mí en el día, pero yo le demuestro que soy un creyente fiel. Pero déjame hacer un pequeño spoiler ahora con los miércoles. Los miércoles estamos tratando algo aquí en la iglesia que es un anuncio nada más. No voy a dar el anuncio, sigo en mi tema. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que ya de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Usted y yo tenemos un objetivo por el cual tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, y ese objetivo es alcanzar el galardón. Ahora, habría una pregunta muy interesante, y es ¿por qué es necesario mirar a Jesús? Piénselo un segundo. ¿Por qué usted cree que es necesario mirar a Jesús? ¿Para qué? ¿De qué le va a servir eso? ¿Cuál es el objetivo de eso? Porque si yo no miro a Jesús,
entonces voy a andar, como dice Pablo en el 1 Corintios 9:24, el verso final, yo voy a andar como alguien que está dando golpe al aire. Cuando yo no miro a Jesús, cualquier viento me va a llevar. Cuando yo no estoy enfocado en Jesús, cualquier corriente, lo que puedan decir, me va a mover. Cuando usted y yo no tenemos nuestra vista puesta en Jesús, cualquier cosa no va a quitar la paz, la estabilidad. Dice aquí, si nos enfocamos en Él, entonces podremos decir y hacer cosas como estos hombres y mujeres que nosotros veremos a continuación. Otra pregunta, ¿qué implicaciones tendrá en nuestra vida diaria? ¿Qué implicaciones tendrá? Bueno, seremos igual, no seremos igual nunca. Es decir, vamos a cambiar, vamos a ir mejorando día a día. Número 2, mostraremos a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, porque vuelvo y repito, aquí es fácil yo mostrar a Cristo en la iglesia. Ahora, en mi hogar, cuando yo tengo que ya estar con mi esposa, con mis hijos, con mis familiares, ahí es donde realmente tenemos que mostrar a Jesús. Ahí es donde yo realmente demuestro que tengo puesto mis ojos en Jesús. ¿En qué momento? Cuando yo con el que no se lo merece, mi primo, tío, quien sea, actúo de la manera que Cristo quiere que yo actúe con él. Porque el evangelio aquí es fácil demostrarlo en la iglesia. Es fácil, pero en nuestros hogares no es tan fácil. Tercer punto, el que está a nuestro alrededor sabrá que pasó algo diferente en ti. Es que tomo este ejemplo. Es que Heidi no era así. Heidi era difícil de tratar porque no había manera, tenía un carácter horrible. Pero cuando ella pone los ojos en Jesús, hasta su carácter cambia. Su forma de ver la vida cambia. Su forma de hablar, de comunicarse cambia. Y más aún, si digo los que están a tu alrededor, también digo tu familia, sabrá que hay algo diferente en ti. Por eso es necesario que usted y yo nos enfoquemos en Jesús. Porque si yo me pongo a mirar a Wellington, posiblemente en el camino me voy a perder. Si yo me pongo a mirar a cualquiera, si usted se pone a mirar a cualquier hombre, nos vamos a perder en el camino. Pero si ponemos nuestros ojos puestos en Jesús, en ese galardón, como dice Pablo, en esa meta, no hay forma de que nos perdamos. Hebreo capítulo 12, versículo 12 es el texto en el cual nosotros enfocamos este congreso. Ayúdenme allá. Hebreo capítulo 12, verso 2. Y dice lo siguiente: puesto los ojos en Freddy, no dice Freddy. Puesto los ojos en el hermano tal fulano, no dice nada de eso. Dice, puesto los ojos en quién. Repítalo, ¿en quién? Puesto los ojos en Jesús. Y agrega, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, oiga lo que se atrevió a hacer nuestro Señor Jesucristo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oiga un par de ejemplos, porque a mí mi parte me encanta, porque yo simplemente voy a hablar de un par de ejemplos de personas que tenemos registradas en la Biblia. Y uno de ellos es Abraham. Todos conocemos a Abraham. Quizás no voy a perder mucho tiempo. Le doy el texto por si quiere apuntarlo. En Génesis capítulo 22, verso del 1 al 14, nosotros encontramos la obediencia de Abraham cuando el Señor le dijo, mira a tu hijo, el preciado que tú tienes, ese que es el único que tú tienes de esa promesa, entrégamelo, ve y sacrifícalo. ¿Qué usted y yo hubiéramos? Yo nada más tengo 2, pero si cualquiera de los 2 me dicen ve y sacrifícalo, eso es mentira, que yo no creo que yo tenga la capacidad de hacerlo. Pero fíjese la diferencia. Abraham y Freddy están totalmente lejos, porque Abraham tenía los ojos puestos donde tenía que tenerlo. Abraham, sin pensarlo, agarró su muchachito. Usted se sabe la historia, no voy a durar mucho en ella. Se fue para la montaña y allá arriba, cuando iba a alzar el cuchillo para matarlo, oyó una voz que le dijo, Abraham, detente. ¿Usted cree que alguien que no tenga puesto los ojos en Jesús sería capaz de hacer esto? Yo creo que no.
Y aún nosotros diciendo que tenemos los ojos puestos en Jesús, a veces nos da como, está difícil. Es que el mío, ahora imagínense que sea el único. Oiga la aplicación breve de esto, confiar en Dios aun cuando parece que lo que pide es imposible. Eso es poner los ojos en Jesús. Usted confiar en Dios aunque lo que Él está pidiendo parece imposible. Otro caso, porque yo tengo que entregar rápido. Moisés, en Éxodo capítulo 14, verso 13 al 31, no lo vamos a leer. Allí se desata el problema de que el pueblo de Dios salen de Egipto y arrancan. Y detrás, ella quiere predicar conmigo, pero qué bien. Y detrás viene todo Egipto y el pueblo de Dios delante. Y el problema es que se encuentran con un mar rojo, con un mar en el camino. El Señor le dice a Moisés, tócalo y abre y sigan derecho. ¿Usted cree que una persona que no tenga los ojos en Jesús se atrevería a hacer eso? No. Moisés tocó y entró, y dice el texto que ellos entraron, él y todo el pueblo iban caminando. Y dice el texto que en el camino ellos podían ver a su lado izquierdo y derecho y veían el mar. Es que eso es, wow, es que eso es increíble. Sí, el Señor que nosotros le servimos hizo eso. Y Moisés seguía con todo el pueblo. Dice que cuando el pueblo terminó de salir, inmediatamente, ¿qué hizo el mar? Arropó a todo el cuerpo, a todos los egipcios que venían detrás. Sigo porque son 6 y llevo 3. Daniel, le dicen a Daniel en el capítulo 6, verso 10 al 23 de Daniel, mira Daniel, está prohibido orar. No se puede orar, Daniel. Y Daniel, de freco, podríamos decir uno, él se sentaba y abría su ventana y comenzaba a orar. Y comenzaba a orar y yo me imagino, este tiene que tener algún problema. Pero dice Daniel que él se sentaba y oraba y clamaba y en fin fue que todo eso tuvo una consecuencia. Lo apresaron, se lo llevaron preso y la sentencia era fuego, horno de fuego, lago de leones, perdón, eran los leones. Y dice el texto que lo tiraron en el foso y yo no sigo la historia porque ya más o menos usted se la imagina y ya usted sabe por dónde va la historia. Ahora, esto es en el Antiguo Testamento y en número 1 podemos ver en Abraham, vemos una confianza en Dios aun cuando parece que le piden algo imposible. Número 2, en Moisés vemos levantar la vara de fe frente a los muros imposibles de la vida. Y en Daniel vemos que permanece firme aunque el mundo le presione. Aunque el mundo haga lo que haga, estos 3 hombres permanecieron firmes. ¿Pero por qué razón? Ellos tenían sus ojos bien puestos. Ellos sabían dónde tenían que mirar. Pero no nos quedemos en el Antiguo Testamento. Vengamos al Nuevo Testamento ahora. Yo no veo el reloj. Yo no sé qué tiempo me queda. Ok. No, yo no veo por si acaso. Porque quizás yo voy muy rápido. Y quizás voy a ir muy lento. No sé. Me dejan saber. Vamos al Nuevo Testamento y allí encontramos, hay muchos, pero yo quise coger estos 3. Y en Marcos capítulo 5 del verso 25 al 34, encontramos a esta mujer que todos conocemos la historia de la mujer del flujo de sangre. Y encontramos a una mujer que por largos años buscaba una salida para su problema. Ella estaba buscando una solución a su problema y no lo encontraba. Hizo todo lo que podía. Humanamente hablando, ella hizo todo lo que ella podía hacer. Y habiendo sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había de provecho, antes dice el texto que le iba peor. Pero esta mujer no se detuvo ahí. Ella escuchó hablar de alguien como que parecía que podía ser otra solución o podría ser la solución a su problema. Y esta mujer dijo, ya yo he gastado todo lo que tengo. Yo diciendo esto. Ya yo he gastado todo. ¿De qué me vale? Voy allá donde este hombre, donde se supone que según el texto, dice ella que cuando yo hablara de Jesús, vino por detrás de la multitud y le tocó su manto. Yo no voy a seguir la historia porque usted la conoce. Ahora, lo que sí le puedo decir, fe perseverante a pesar de años de sufrimiento. Oiga eso, escuche, y a veces usted y yo nos desesperamos
porque tenemos 1 año, 5 meses, 3 días, 8 meses orándole a Dios por algo y a veces nos desesperamos. Esta mujer tenía, ¿cuánto eran? A ver si ustedes se acuerdan. Yo hace rato que hubiera dejado de orar por eso, quizá, porque era 12 años. Pero esta mujer permanecía orando. Ahora lo interesante, que esta mujer tenía una fe que perseverante a pesar de los años de sufrimiento. Oiga esto, acercarse a Cristo hay que hacerlo con esperanza. Oiga otro tema, otra persona que este sí me gusta porque este como, wow, qué bien. Y es el ladrón en la cruz. Eso lo encontramos en Lucas 23, versículo 39 al 43. Y ese sí yo me quiero detener un ratico a leerlo. Y dice así, uno te conoce la historia, pero es refrescándola nada más. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, ¿qué dice el texto? Sálvate a ti mismo, y ya que tú te salvaste a ti mismo, también sálvanos a nosotros. ¿Qué sigue diciendo el texto? Respondiendo el otro, le respondió diciendo, oye, pregunta, ni aún temes a Dios, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. El otro texto, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían, lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Hay otro verso. Y dijo Jesús, dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el otro. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo no me voy a meter de que por qué hoy ni por... Ahora, yo lo que sí quiero que usted y yo notemos algo. Una fe sencilla en medio del dolor. Porque este hombre estaba en la cruz, clavado. Este hombre sabía que sus actos merecían una condena. Él no se quería justificar porque él sabía. Y la pregunta es, ¿por qué usted y yo a veces estamos sufriendo algo, lo que sea, y a veces ni siquiera queremos reconocer que lo que estamos sufriendo es por culpa de nuestros propios actos? Cuando usted tiene los ojos puestos en Jesús, en usted sale la palabra del segundo ladrón o del segundo que le dijo, oye, pero ni siquiera tú estando aquí en esa condición que tú sabes que hiciste algo malo por lo cual te están condenando, ni siquiera sabiendo que te va a morir, tú como recapacita. Se parece bastante a usted y a mí. En muchas ocasiones nosotros hacemos cosas y como nos hacemos como que de la vista gorda. Dice aquí, una fe sencilla en medio del dolor. Oiga este último caso, y es el último que voy a tomar como ejemplo. Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Son 6 versículos. Es el caso de Esteban, y este joven, usted y yo lo conocemos. Quizá hemos oído hablar mucho de él. Hechos capítulo 7, 54. Vamos a esperar que me lo busquen para que leamos juntos. Oiga, ¿qué está pasando aquí? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Eso era que Esteban estaba delante de un grupo de cristianos, de cristianos, está bien, vamos a llamarlo cristianos, y en fin, era que Esteban hablaba y ellos se molestaban. Porque Esteban estaba hablando algo que ellos no comprendían y estaban ciegos y tenían ellos los ojos puestos en otro lado que en menos donde tenía que estar. Pero fíjese lo que Esteban dice. Oyendo estas cosas se enfurecían, eso eran en los otros, en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Esta gente estaban molestos contra Esteban. Sigue el versículo. Pero Esteban, aquí hay un problemita, porque aquí dice el texto, Esteban, ¿qué dice ahí? Esteban, lleno del Espíritu Santo. Esteban no estaba en la iglesia ahí. ¿O usted cree que él estaba en la iglesia en ese momento? ¿Él no estaba en la iglesia? Ok. Es decir, al parecer el Espíritu Santo debe de estar, nosotros debemos de estar llenos del Espíritu independientemente de donde quiera que nosotros estemos. Se supone. Eso incluye cuando yo estoy peleando con mi esposa, o cuando mis hijos me sacan de comunión, o cuando un hermano de la iglesia me pasa por el lado y no me saluda. Ok, seguimos. Dice, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dijo? ¿Qué dice ahí?
puesto los ojos en el cielo. Wow, pero ok, está bien, lo voy a dejar ahí. Puesto los ojos en el cielo, dice el texto que Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús. Pero ya no era solo en el cielo. Fíjese que parece que Esteban estaba en lo que tenía que estar. Esteban no estaba desconcentrado perdiendo el tiempo. Dice el texto, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Siga, varón. Pero recuerde ese chin, dale para atrás, otra vez. Recuerde ese pedacito. Puesto los ojos quita el cielo y ponga cualquiera de los dos nombres que usted va para abajo. Si quiere poner Dios o si quiere poner Jesús, el que usted prefiera. Seguimos, varón. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Continúe. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Esteban estaba viendo algo que era del cielo, y estos hombres que estaban alrededor de Esteban estaban viendo cualquier cosa menos lo que tenían que ver. Dice el texto, entonces, y echándole fuera de la ciudad, dice el texto que lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ya usted conoce a este personaje, continúe. Y apedreaban a Esteban mientras él, ¿qué estaba haciendo Esteban? Invocaba. Esteban estaba invocando y decía, Señor, recibe mi espíritu. Continúe, varón. Y puesto de rodilla, yo diría, y yo como que me pongo en esta historia, es como me están apedreando y yo voy a estar orando en un momento así. Como que eso no tiene sentido porque me están dando golpes. Lo más cómodo sería yo irme, mandarme, correr. Pero Esteban, su mirada no estaba en este mundo. Esteban estaba enfocado en otra cosa que de verdad usted y yo deberíamos de imitar, aunque sea un chin. Quizás no nos van a llevar como Esteban, posiblemente. Pero hay otras cosas en las cuales usted y yo sabemos que deberíamos de dar la milla extra y no la estamos dando. Sabemos que tengo un carácter que no glorifica a Dios en ninguna manera, pero esa milla extra es ahí donde tenemos que hacer como Esteban. No, porque yo sé que tengo una boca que no la controlo, es ahí donde hay que hacer como Esteban. No es que yo tengo, usted puede tener muchas cosas, pero ahí es donde hay que traerla. Oye, Esteban, y este puesto de rodillas, ahora se va a poner de rodillas, pero me están apedreando. Oiga, este hombre clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Pero tú te estás volviendo loco, humanamente hablando. Me están apedreando y yo dije que voy a decirle, Señor, no le tome en cuenta ese pecado. Pero por menos de ahí oro yo para que el Señor mande los ángeles, para lo que Él no mandó allá, para que no mate a todos. Lo oro de ahí yo, menos de ahí oro yo, porque tía me pise o porque me llamen la atención. Oro yo al Señor para que se lo lleve. Pero Esteban como que se me parece demasiado como al Señor Jesucristo, que en medio de la cruz, en vez de decir, Padre, mátalo a todo, andaba diciendo, no le tome en cuenta. Pero oiga el texto. Clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió Esteban. Ese es el último ejemplo que quiero tomar, pero oiga las aplicaciones. Primero, en la mujer del flujo de sangre hay una fe perseverante aún a pesar de los años. En el ladrón de la cruz hay una confianza en la promesa de salvación, aunque él no había vivido una vida conforme a lo que el Señor quería. Pero en este Esteban, aquí podemos ver muchas cosas, pero una de ellas, que él miraba fijo al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. El espíritu de perdón. Primero, Esteban pidió que no le tomaran eso en cuenta. Y dice el texto, o esto que escribí, aún en medio del sufrimiento, mantener la mirada en Cristo, mantener la mirada en Jesús, trae paz y victoria. Pero ya para concluir, porque yo estoy concluyendo, vamos a ver el último punto y yo quiero que lo veamos en este hombre, en este caso de Pedro, Mateo capítulo 14, varón.
Busque conmigo Mateo capítulo 14, verso 28 al 31. Y aquí en Pedro, este Pedro todos nosotros lo conocemos. Lo conocemos porque es un hombre que medio loco, arretado, que tiene un carácter difícil, increíble. Un hombre que nosotros lo describimos a cada rato. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Usted conoce la historia. Jesús estaba predicando como normalmente él hacía. Esa era su vida. Había mucha gente reunido y llegó la hora donde él le dijo a los discípulos: móntense en la barca y denle en adelante que yo lo alcanzo ahora. Con buen dominicano, yo lo alcanzo ahora. Dice el texto siguiente, el 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Sigue el siguiente verso. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Continúe. Porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y como a mí me toca 48. Ese reloj está bueno. Ok. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Y présteme un micrófono porque esto está improvisado ahora mismo. Pero ¿qué usted se imaginaría si usted está en el medio del mar? Número uno. Si tú estás en el medio del mar, un grupo de gente, y de que viene caminando alguien, aunque tú lo conozcas, viene caminando alguien de que sobre el agua. ¿Qué usted pensaría? Préstame un micrófono que yo necesito que alguien me diga algo al respecto. Bueno, yo creo que en lo normal, un hombre hermano, un buen dominicano, huipachuli. No es fácil. No es fácil. Está difícil. Está difícil. ¿Quién más? No, esto yo lo estoy haciendo improvisado porque necesito escuchar su opinión. ¿Quién más? ¿Qué usted haría? ¿Qué usted haría? Texto nuevamente. No me quiten el texto. Olvídense de eso por ahora. Texto. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Cuando uno lo lee como por arribita así, uno como que, un fantasma. Y como que se asusta y como que ya, mira, andando sobre. Pero eso no es tan fácil. Hago un testimonio rápido. Alejandro y yo veníamos de Samaná como a las 10 de la noche, pisado en la carretera de Samaná, ya usted sabe. Y en el camino yo voy como a 80, 90, y en el camino yo siento como que algo me pasa por delante. Según yo aceleré y veníamos donde Steven. Steven está aquí. Ellos venían detrás de nosotros y yo no manejo rápido, de por si a mí no me gusta mucho. Íbamos como 80, 90 y de un momento a otro yo comencé a manejar como a 120 Yo no quiero decir que tengo miedo, pero me quedo callado y acelero. Y cuando llegamos allá a las Américas, fue donde yo bajé la velocidad. Y Gilbert, Alejandro, me dice que, patrón, usted vio como algo blanco que nos pasó por adelante. Yo le dije, varón, yo no quería decirle nada. Pero ahí fue donde yo aceleré, porque no sabemos, y hasta el sol de hoy yo no sé explicar qué era eso. Pero mire, gracias a Dios yo iba en el vehículo, porque si yo hubiera ido a pie yo me muero, porque yo no soy pendejísimo, yo lo digo claro, yo soy miedoso hasta el extremo. Pero este hombre, fíjese aquí, que estos hombres ven que hay alguien que viene caminando sobre el mar y ellos entienden que es un fantasma, obviamente, hasta yo lo entendiera. Y ellos comienzan a dar voces, o en buen dominicano, ellos comienzan a vocear. ¿Qué dice el texto siguiente, varón? Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Y quién soy yo? Ok, porque está bien. Él dice: tened ánimo, soy yo, no temáis. Está bien, pero lo normal humanamente hablando es que nadie camina sobre el agua. Nadie puede venir, si te dejamos en la orilla,
Tú no puedes llegar caminando como di que si estuviéramos en la tierra. Perfecto, no hay problema. Continúe. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, yo no sé qué usted entiende en ese pedacito como si eres tú. ¿Estaba Pedro convencido que era él o no estaba convencido? El micrófono, no se me lo... Ok. ¿Qué usted opina de ese chin ahí? Pedro estaba convencido que era Dios, ¿sí o no? Dice el hermano, usted sabe que yo voy a preguntar el por qué no, entonces. Llévenme ese... ok. ¿Por qué no? O según las palabras que se están diciendo ahí, está diciendo, dime si eres tú o qué tal, ¿verdad? Sí, ahí muestra una duda, está mostrando una duda, aunque él estaba caminando con Jesús, tenían un tiempo caminando, pero hay un momento que el hombre, aunque sea el gran superhombre que a veces se cree, llega un momento donde el hombre puede llegar la duda puede llegar. Entonces, según el varón, no yo, eso fue el varón que acabó de decirlo. El punto es que a veces, aún caminando con Jesús, puede venir la duda. ¿Cuál es la única solución para esta duda? Lo que hizo Pedro. Más adelante lo resolvemos, pero no lo va a resolver porque se me está acabando el tiempo. Dice, Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Wow! ¡Qué bien! Pero Pedro sigue siendo guapo porque yo no iría. Tú estás loco. No, yo no voy para allá. Sigue el texto. Y él le dijo, ven. Y Pedro, sin perder ni ganar, dice el texto que él se tiró del barca como que nada, como que vamos a caminar sobre el piso. Pedro estaba como medio raro, pero bueno. Dice el texto que Pedro, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y parece que le funcionó porque Pedro andó sobre el agua. Sigue el texto, varón. Aquí viene el problema de usted y de mí y de Pedro, porque no vamos a culpar a Pedro solo, porque Pedro ya pasó, pero usted y yo estamos en esta parte. Pero al ver que el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a ¿qué? Él comenzó a hundirse. ¿Y qué dijo Pedro? Vamos todos juntos porque no sabemos el corito. ¿Qué dijo el Pedro? Señor, sálvame. Señor, sálvame. Sálvame, maestro, dice el coro que nosotros conocemos. Sálvame que perezco. Mire, el problema aquí es que Pedro iba bien. Pedro, mientras él salió de la barca, iba nítido. Porque ¿en qué él estaba enfocado? En Jesús. Sus ojos estaban puestos ¿en quién? En Jesús. Y mientras él miraba a Jesús, iba nítido, perfecto. Pero ¿qué pasó en este versículo? Él agarró y comenzó a mirar el viento. La pregunta es, Pedro, ¿para qué? Porque ya tú ibas bien caminando sobre las aguas. Tú nunca había visto eso. ¿Para qué te desenfoca de Jesús? Pero lo penoso de eso es que no pasa a usted y a mí, no pasa exactamente igual. A veces vamos caminando con Jesús excelente, pero en el camino se nos ocurre mirar para los lados y ve a Heidi. Y ve que Heidi, un ejemplo, ve que Heidi se pone unos lentes que son blancos y según yo entiendo que la Biblia dice que los lentes que debe de tener Heidi son negros. Y ya dejo de ver a Jesús y comienzo a ver a Heidi. Y eso que me trae a mí, lo que le pasó a Pedro. ¿Qué Pedro tuvo que decir al final? Señor, me estoy hundiendo. Señor, tengo un problema ahora mismo y es porque yo iba nítido. Pregunta, si Pedro hubiera seguido caminando sin mirar a otro lado que a Jesús, ¿se hubiera hundido? No. Entonces yo le hago la pregunta a usted, ¿qué hace usted y yo mirando a otro lado? Mirando el carácter de Yoki, mirando que el otro hermano tiene un pantalón verde y debería de ser negro. ¿Por qué perdemos el tiempo en esto? Pedro al ver, no dale para atrás, varón, no me mueva de ahí ahora. Pedro al ver, él comenzó, a mí me encanta ese chin porque es como cuando nosotros estamos, vamos a decirlo así, en un mes de eso bueno, una semana de esa buena que oramos mucho y que estamos, mira que hasta la montaña le decimos muévete y se mueven. Pero de momento en el camino viene el esposo y me dice, mira, no hay gas, por poner un ejemplo. Automáticamente ya yo comienzo, es que el gas se va los días que no tiene que irse. ¿Por qué él no se fue el 15 y se fue ahora el 22?
pero ¿dónde está tu mirada? Según tú y yo entendemos que el Señor es el que provee. Por ende, se puede ir el 15-22, el día que quiera. Y el Señor dice la Biblia que Él proveerá. ¿Por qué nos desenfocamos del Señor? Seguimos en el texto. Pedro, al ver que él comenzó a hundirse, ¿para qué ustedes se mueven? Déjame el otro anterior. Ok. Pero al ver el viento fuerte, pesado, Pedro al hundirse comenzó a vocear como un buen dominicano: Señor, Señor, sálvame. Y no es así lindo, porque yo no sé dramatizarlo. Imagínese, ¿usted alguna vez se ha estado ahogando? Yo me tuve ahogado 2 veces. Y no es bonito eso. No es bonito. No es bonito. Porque a uno se le acaba la fuerza y le cae. Pedro comenzó a decir: sálvame, mueva, varón, así, muévalo. Ya estoy acabando. Al momento Jesús extendió la mano, y mire lo precioso, lo glorioso de esto. Nuestro Señor Jesús, aunque a veces nosotros andamos como gallos sin cabeza, a veces siempre va a venir y va a extender su mano. Pero no estamos hablando de esto. Al momento Jesús extendió la mano y agarró a Pedro y le dijo: ¿hombre de qué? Hombre de poca fe. Oye, ¿por qué dudaste de mí? ¿Por qué? En otro término, ¿por qué no me seguiste mirando a mí, Pedro? Si tú me hubieras seguido mirando a mí, posiblemente ni te hundes. Pero quizás tenías muchas complicaciones, viste el mar, viste los vientos. No miremos el viento ni el mar, porque no podemos perder el tiempo en eso. A veces perdemos mucho tiempo mirando de qué color tiene la camisa el otro, o cómo habla el otro, y a veces no lo entendemos, porque no siempre vamos a entender todo. Pero lo glorioso de esto es que el Señor dice que vamos a entenderlo en algún punto. Sigo mi texto porque ya tengo que acabar. Sigue el otro varón. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Siga. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. De Pedro podemos resaltar de que él dudó. Claro, dejó de mirar al Señor. Y de los otros, ¿qué podemos decir? De los que no se movieron. De lo que: Señor, yo tuve miedo porque yo sé que tú eres un Dios fuerte y un Dios celoso, y tuve miedo y mejor guardé lo que tú me diste, lo guardé para cuando tú volvieras yo dártelo. Eso le fue peor. Los que se quedaron en la barca le fue peor. Oiga esto, y con esto voy concluyendo. Pedro resume todos los casos anteriores que nosotros vimos. Por ejemplo, Abraham, hablamos de obediencia. En Pedro hubo obediencia al momento que él salió de la barca. Porque usted cree que era fácil decirle: Señor, yo quiero ir, ven. Hubo obediencia en Pedro al salir de la barca. En Moisés había valentía para abrir el mar. En Pedro de igual forma. En Daniel había fidelidad para seguir orando independientemente sea lo que pasaba. En Pedro también había perseverancia en la mujer del flujo. Había fe en ese ladrón. Y había una mirada en el cielo en Esteban. En conclusión, que aquí es donde yo quiero que usted y yo nos vayamos con esto en nuestras mentes. Dejemos de mirar todo lo que está a nuestro alrededor. Hagamos lo que dice el texto: poner los ojos en Jesús. ¿Cómo se hace eso? Bueno, mis hermanos que siguen después de mí se lo van a decir. Ahora, yo sí sé que aquel que mira al Señor Jesús y pone sus ojos puestos en Él, pone sus ojos en Él. Número 1, su vida será diferente. Número 2, todo el que está a su alrededor va a saber que en Él hay algo que no es normal. Eso va a trabajar en el carácter de todo el que está a su alrededor. Incluso vamos a oír el término: yo no sé qué tiene tal fulano, pero a mí me gustaría tener lo que tiene tal fulano. Ojalá que de usted y de mí puedan decir eso. Yo no sé qué tiene tal persona, pero en él, después que conoció a Jesús, hay algo que es diferente. Ojalá que puedan decir eso de usted y de mí, y no lo otro, porque lo otro es feo. Sí, yo voy a ser cristiano, pero es más, si es como Isabel, para eso ni siquiera cristiano soy. No dígame eso. La vida cristiana no es una ausencia de tormentas, sino de presencia de Cristo en medio de ellas. Algo que el Señor nos prometió siempre fue: en el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué dice después de eso? Pero confiad,
En otra palabra, pero pongan su mirada en mí, olvídense de los temores, las angustias, de todo lo que va a venir. Confíen que yo he vencido el mundo. La vida cristiana no es una ausencia de tormenta, sino presencia en Cristo en medio de ella. Cuando ponemos la mirada en Dios, como le hizo en el caso de Abraham, ¿qué pasó? Proveyó cuando necesitó. Si su mirada está en Cristo, cuando usted no tenga, Cristo va a proveer. No lo digo yo, lo dice Él en su palabra. Y vemos el caso de Abraham. Cuando no haya camino por donde caminar, si usted tiene sus ojos puestos en Jesús, va a pasar como en el caso de Moisés. ¿Qué hizo Dios con Moisés? No había camino para ellos correr. ¿Qué hizo Dios? Abrió camino. Eso es lindo, está en la Biblia, perfecto, pero usted y yo debemos de comenzar a vivir esto. En nuestra forma de actuar, caminar, debe de verse esto. A Daniel le dijeron, no puede orar. Y Daniel dijo, yo voy a orar. Y oró Daniel, lo apresaron, lo llevaron a un sitio peligroso. Lo iban a matar, pero el Señor, ¿qué hizo? Lo libró. Y si lo hizo con Daniel, con todo ello, ¿usted cree que no lo va a hacer con usted? Sigue diciendo el texto. La mujer con el flujo de usted va a tener dificultades, va a tener enfermedad, va a tener muchísimas cosas. Pero esta mujer, el Señor la sanó. ¿Pero por qué? Ella, ¿dónde tenía sus ojos puestos? En Jesús. El ladrón en la cruz necesitaba ¿qué? Salvación. El Señor lo hizo. Pero ¿dónde estaba la mirada de él? En Jesús. Esteban, en el momento que lo estaban apedreando, él lo único que necesitaba era ahí ya, porque su sentencia estaba dada, era recibir paz y victoria. Y el Señor la proveyó también, y de igual forma. Igual que a Pedro, en el momento que se estaba hundiendo, él gritó, Señor, sálvame. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo socorrió. ¿Usted cree que él no va a hacer eso con usted y conmigo? Yo entiendo que vale la pena poner los ojos en Jesús. Aquellos que no lo pusieron, que podemos encontrar muchísimo en la Biblia. Al mismo Pedro, cuando negó al Señor, él se descuidó, dejó de ver al Señor. ¿Qué pasó? No le fue bien. Entonces, según lo que hay registrado en la palabra del Señor, me parece a mí que conviene poner los ojos en Jesús. Yo puse 6 casos aquí, hay muchísimos más, pero me parece que poner los ojos en Jesús hay más beneficio que en quitarlo de él. De usted depende, de mí depende. Lo único que nosotros en esta noche vamos a hacer es, los ojos hay que ponerlo en el autor y consumador de la fe. No lo ponga en Wellington, ni en Steven, ni en mí, ni en nadie. Porque si lo pone en un lugar donde no es, dice Pablo que usted no va a llegar a la meta. Pero si lo pone en Jesús, vamos a correr de tal forma que todos vamos a obtener ese galardón. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poner en la mirada en ti. Permítenos, Señor, nosotros cambiar nuestro rumbo. Permite que nosotros podamos cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser, incluso nuestra forma como te presentamos a ti. Ayúdanos a nosotros mostrarte a ti. Y como dice este congreso, poner los ojos en ti en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén.